Luego aquí. Aquí, ¿cómo sería? Entrando, ¿verdad? Aquí para adentro. Entonces, bueno, aquí alrededor de la resistencia sería lo mismo, ¿verdad? Y aquí alrededor de la fuente, igual, ¿verdad? Aquí sería entrando aquí, saliendo acá. ¿Cómo sería dentro del circuito? Con el área interna del circuito, ¿cómo sería ese campo? A ver, ¿quién? El campo eléctrico. Para encontrar el vector de Poynting necesitamos tanto el campo eléctrico como el magnético. Ajá. El eléctrico, bueno, de alguna manera tiene que ver con el cableado, pero... Ajá, fíjate, la pila está alimentando aquí con un cierto potencial, con un cierto voltaje, ¿no? Esto va en sentido, este es el terminal positivo, este es el negativo, el campo eléctrico, de alguna manera, está haciendo esto, o sea, está yendo de acá para acá abajo. Ok, muchachos, entonces, ¿cómo será el vector de Poynting? A ver, ¿cómo sería? Por lo menos en estos puntos aquí, ¿cómo sería el vector de Poynting? Fíjense, el campo eléctrico va en este sentido. Y el campo magnético está entrando a la pizarra. Entonces uno debe hacer el producto, exactamente, el producto campo eléctrico, campo magnético. Y da en esta dirección. Exactamente, en una dirección parecida a la de la corriente. Entonces el vector de Poynting da en este sentido. Por lo menos alrededor del conductor debe dar en este sentido. ¿Se ve, muchachos? ¿Lo ven todos? Ahora la parte interesante es la del cable de aquí abajo. ¿Cómo sería ese producto? Ajá. Va en sentido contrario a la corriente. Exactamente. Si tenemos el campo eléctrico y el campo magnético, está entrando así, tiene igualito el campo, el vector de Poynting va en este sentido. ¿Mm? Entonces, por un lado, la potencia entonces viaja por aquí, hacia acá, y por el otro lado viaja también por acá, hacia acá. También, por supuesto, en este sentido también. Ok, ¿y qué pasa dentro de la resistencia? De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, todas las líneas del vector de Poynting entran. Fíjense, muchachos, en el caso de la resistencia, tenemos los terminales acá, la corriente fluye hacia abajo, si está siendo alimentada con una corriente I sub 0, como es este caso. Entonces, la densidad de corriente de conducción, la volumétrica baja, el campo eléctrico también. Por supuesto, H va en sentido horario y el vector de Poynting termina dando esta expresión que está acá, por el producto de E cruz H. Entonces, al final da en dirección 1ρ, pero negativo. O sea que todo entra a la resistencia. Toda la del dispositivo está haciendo algo así, interna
En caso de que sea un dispositivo resistivo, siempre es así. Siempre es así. Puede ser una resistencia de sección transversal cuadrada, pero igual las líneas de vector de Poynting tienden a dirigirse hacia el eje de la resistencia, del eje del dispositivo. Y, por supuesto, a medida que avanzan dentro del dispositivo, tienden a ser más débiles. Entonces, bueno, este es el caso de lo que es este espacio que está acá y la resistencia. Porque aquí adentro, ¿cómo sería el vector de Poynting? Hacia afuera, ¿verdad? La lógica dice que las líneas de campo tienen que ir hacia afuera. Fíjense que el campo eléctrico está en esta dirección y la corriente va en esta dirección. O sea, están en sentido contrario. Cuando uno calcula el campo magnético debe darnos así. O sea que esto está en esta dirección y en esta. Al hacer el producto cruz de E cruz H, ¿cómo nos debe dar? Hacia afuera. Hacia afuera por acá y hacia afuera por acá. Entonces, si esta es una pila, las líneas del vector de Poynting van hacia afuera de la pila, se generan dentro y van hacia afuera. ¿Se ve, muchachos? Sí, o sea, ahí se puede ver que las líneas de Poynting como que indican hacia dónde se dirige la energía, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es la conclusión. El vector de Poynting lo que nos indica es hacia dónde va la energía, en dónde se está generando y hacia dónde, en dónde se está consumiendo. En dónde se está consumiendo. Si uno hace el análisis matemático completo, esto al final, las líneas del vector de Poynting debe darnos... ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Fíjense el signo, lo que les estaba diciendo hace rato. El signo de J sub S es hacia arriba, la densidad de corriente de la fuente. Y la dirección de campo eléctrico hacia abajo, hacia abajo. Entonces el producto de ambos dentro de la fuente es negativo. Entonces aquí ese producto J sub S punto E nos está indicando que acá se está generando energía. Y por el otro lado, si uno hace el mismo análisis, por aquí lo que hay en la resistencia es una J sub C y también hay un campo eléctrico. Entonces, cuando J sub C, la J de conducción, lleva el mismo sentido del campo eléctrico, como ambos llevan el sentido del campo eléctrico, al hacer el producto punto, eso da positivo y por tanto nos indica que ahí hay un sumidero. Si uno no sabe, eso muchas veces se pregunta en los exámenes, si uno en un volumen determinado, uno no sabe si en ese volumen lo que hay es una fuente o hay un sumidero, entonces lo que uno tiene que hacer es el producto punto. El producto punto de la densidad de corriente por el campo eléctrico y así uno sabe si en ese volumen lo que hay es fuentes o lo que hay es sumidero. Ahí también está la fórmula de J igual a sigma. Ajá. Entonces, ¿cómo hacen para que tenga diferentes sentidos? Ajá, porque esa J, en realidad, cuando uno aplica la ley de Ohm, es J sub C, que es sigma por E. Esto nada más se cumple para las densidades de corriente de conducción, solamente para eso. Si estamos hablando de la corriente que va dentro de una pila, es otro caso. O sea, esto es una densidad de corriente, pero que está siendo generada por una pila, no es de conducción. Eso es igual que otro fenómeno que, por ejemplo, que ahorita en estos días los estamos viendo mucho, que son las descargas atmosféricas. Esas densidades de corriente son densidades de corriente de plasma, no son de conducción. Entonces no cumplen con estas leyes. O sea, hay corrientes de diferentes tipos. Igual las densidades de corriente
que aparecen, en el generador de electrones del televisor que van hacia la pantalla, en el tubo de rayos catódicos. Esa corriente de electrones tampoco cumple con esta ley que está acá. Las densidades de corriente que también vienen de las estrellas, en el caso de cuando se producen tormentas electromagnéticas que vienen del Sol hacia la Tierra, eso también son densidades, se pueden interpretar como densidades de corriente, pero como no se están propagando en un material, entonces tampoco cumplen con esa ley que está aquí. O sea, lo que les quiero decir es que hay densidades de corriente de varios tipos, y la que hemos visto hasta ahora, las densidades de corriente de conducción, que son las que más hemos estudiado, entonces estas sí cumplen con esta ley. Ellas se propagan, exactamente se propagan en un material y que tiene una característica eléctrica sigma, pero solamente para ese caso. De resto, hay muchos otros tipos de densidades de corriente. ¿Otra pregunta por allí? Ninguna. En forma diferencial. Sin embargo, como esta es una ecuación diferencial, él también tiene asociada una condición de borde, que también se puede deducir igual que las condiciones de borde de cada una de las ecuaciones de Maxwell que hemos visto hasta ahora. Entonces, es bueno que copien. No estoy seguro si está en la... Esto no está bien en la filmación. Vamos a copiarlo aquí. Condición de borde asociada con el teorema de Poynting o el teorema de balance de energía es esta que está aquí. Vamos a copiarla por si acaso no sale bien. Entonces, bueno, la ecuación de la ecuación diferencial exactamente, esta ecuación diferencial que está acá, el teorema de Poynting, esta divergencia que está aquí, cuando uno lo evalúa, en la condición de borde en una superficie se transforma en un producto punto. Entonces esto es el producto punto de 1n, que es la normal a la superficie, el vector de Poynting evaluado por un lado y evaluado por el otro. Y eso va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por una posible densidad de corriente superficial que exista en la superficie en que estemos evaluando, y también al negativo del producto punto de ese mismo campo eléctrico por una posible densidad de corriente de conducción que exista sobre esa superficie. Entonces, como la corriente de conducción también es la densidad de corrientes superficiales por el campo eléctrico, entonces esta expresión que está aquí termina siendo esta que está acá. Así que recordar que K sub C es igual a sigma sub S por E. Entonces, bueno, ¿para qué sirve esa condición de borde? Tiene el mismo significado que el teorema de Poynting. Si este valor que está acá, 1n.s, s más menos s menos, o sea, evaluado por un lado, evaluado por el otro, nos da un valor positivo, eso implica que en esa superficie hay una corriente, se está generando una corriente de fuente. Hay una fuente allí. Si ese producto nos da un valor negativo, entonces implica que en esa superficie donde estemos evaluando, entonces hay un sumidero de energía. Hay una corriente de conducción allí. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Esta es la condición,
Exactamente la condición de borde principal del vector de Poynting. Esto que tenemos acá. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Mm? La corriente de fuente, eso viene del inglés. Esto es source. Y esto es de conducción. Esta es la C de conducción. ¿Ves? Esta D que está aquí es de drain, de sumidero. P sub drain, o sea que es densidad de potencia de sumidero. Y esta densidad de potencia de fuente. Bueno, vamos a hacer un problema. Entonces, tenemos este problema que está acá. Fíjense que es una geometría. En principio, vamos a asumir que es un sistema aislado, que no hay ni otras fuentes ni otros sumideros, aparte de los que tenemos acá, ni otros conductores. Lo de fuera de este sistema, vamos a suponer que el sistema es vacío. Y entonces, ese sistema está subdividido en 3 volúmenes. Entonces, en 3 dimensiones, aquí está, este sistema está limitado en X desde 0 hasta A, este material que está aquí. Luego este otro material está limitado desde A hasta 2A. Y este último, desde 2A hasta 3A. Si no está pintado aquí. Esto es 3A. Entonces, en el eje Z también tiene sus dimensiones. El volumen va desde 0 hasta C. Desde 0 hasta C. Y en Y va desde 0 hasta B. Entonces, son en principio 3 materiales diferentes. Y nos dan como dato que el vector de Poynting dentro de esos 3 materiales está dado por esto que está acá. Estas 3 expresiones que están acá. Así que el vector de Poynting tiene 3 expresiones distintas. O sea, una expresión distinta para cada volumen. Lo que quiere decir que a lo mejor, posiblemente, es que cada volumen tenga unas características eléctricas diferentes, una de cada del otro. Entonces, otro dato que dan es el campo eléctrico, es una constante, y va en dirección 1Y. En otras palabras, va desde menos 1Y, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, y así, en dirección hacia abajo. Entonces, si este es el caso, entonces mandan a calcular dónde están los sumideros y las fuentes del vector de Poynting. En otras palabras, dónde se está generando la energía y dónde se está consumiendo la energía. Cómo es si es posible averiguarlo, cómo es ese transporte de energía. Así como hicimos en el circuito, también averiguar eso, pues. Pero en principio, en dónde están los sumideros y dónde están las fuentes del vector de Poynting es lo primero que se pide. Y luego, más adelante, cuando avancemos un poquito más el problema, cuál es el valor de las conductividades del sistema, de esas dos que están allí. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué hacemos entonces? ¿De acuerdo a lo que hemos visto aquí en clase? Ajá. Aplicarle los mismos criterios que teníamos para cualquier campo vectorial. Exactamente, igualmente. De hecho, el teorema de Poynting en forma diferencial lo que nos dice es esto. Como les dije hace rato, esta es P sub S y esta P sub D. Si uno calcula la divergencia del vector de Poynting, uno sabe si en un volumen determinado hay una fuente o hay un sumidero. Entonces, lo que hay que calcular entonces es
la divergencia del vector de Poynting. Eso es lo que nos da la divergencia, lo que nos da la mayor cantidad de información. Entonces, fíjense, la divergencia de esto que está acá es una constante. Esto es una constante, la divergencia es nula. 0 en el volumen 2. También es 0 en volumen 1, perdón. Volumen 2. Y en el 3 nos da menos S sub 0, 2A, vamos a suponer, aquí no lo dice el problema, pero vamos a suponer que S sub 0, que esto es un dato, y que S sub 0 es mayor que 0. Entonces, bueno, muchachos, la divergencia del vector de Poynting entonces nos da ese valor que está allí. Esos valores que están allí para cada volumen. Entonces, ¿qué podemos decir de eso que está allí? ¿Qué podríamos decir? Ajá, que hay un sumidero en el volumen 3, exactamente. En los volúmenes 1 y 2, en principio, no hay, si estos son materiales, exactamente, si no se dice de antemano que no son materiales que producen energía, entonces aquí no se está generando ni consumiendo energía. Entonces, por eso el vector de Poynting da nulo en esos volúmenes. Aparentemente, estos materiales que están acá son materiales que pueden eventualmente servir para el transporte de energía, porque el vector de Poynting no es nulo allí. O sea que pareciera que hay una energía que se está transportando dentro de esos materiales, pero no hay consumo. Es como el caso del circuito, que teníamos en el centro del circuito, teníamos que el vector de Poynting no era nulo, pero sin embargo, ese centro del circuito no tenía ningún consumo, ni ninguna fuente que esté generando energía allí. Exactamente, solamente se está transportando energía en el volumen 1 y en el volumen 2. No se está consumiendo ni se está generando energía allí. Ajá. Exactamente, eso podría ser así. Eventualmente podríamos tener un volumen en el cual podríamos tener que lo que se consume sería lo mismo que se genera. Podría ser el caso de una pila, tal vez una pila cortocircuitada por dentro, o de alguna manera que le entró humedad a la pila, entonces todo se consume dentro de la misma pila sin que salga energía de allí. Pero en este caso, fíjate que, claro, como datos del problema, dicen que son materiales que en principio no son pilas, pues no son... Exactamente, no se está generando ninguna reacción química allí. Entonces vamos a suponer que son materiales neutros y que si el vector de Poynting da 0 allí, o sea, la divergencia del vector de Poynting da 0 allí, es que entonces tenemos que no se está generando potencia. Son materiales neutros. Entonces, entonces tenemos que la divergencia entonces nos da este valor. Entonces lo que tenemos más claro entonces es que acá, en ese volumen 3, hay un sumidero de energía. Se está consumiendo energía allí. ¿Qué otras fuentes y sumideros de qué otro tipo podríamos encontrar? Podrían ser superficiales, ¿verdad? Podrían ser superficiales. Entonces, bueno, tenemos bastantes superficies en las cuales podríamos evaluar. Podríamos evaluar acá, acá, atrás, allá, en muchas partes. No sé cuántas son 6,
no sé, como 18 superficies, una cosa así. Pero el 12 o 18. Sin embargo, las discontinuidades del vector de Poynting pueden ocurrir, fíjense, de acuerdo a lo que estamos viendo, pueden ocurrir en esta superficie, en esta y en esta. Porque en las demás, el vector de Poynting no es perpendicular, o sea, es paralelo al resto de la superficie. Recuerden que lo que tenemos que evaluar es esto que está aquí. 1n punto S, S más menos S en S menos. Entonces, tenemos que estar pendiente con la superficie que tiene en dirección 1x. Con la normal, la superficie que tiene en normal dirección 1x. Entonces, son estas que están acá. Esta y esta. O sea que en realidad son 4. Son las únicas superficies en las cuales podría eventualmente existir fuentes o sumideros superficiales, de distribución superficial. Entonces, bueno, vamos a empezar acá. En x igual 0, exactamente, vamos a suponer que aquí afuera es 0. Entonces, bueno, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Fíjense, en x igual 0, este producto, exactamente, esta cuenta nos da un valor que es negativo. Un valor que es negativo. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que este producto que está acá, o sea que este menos e sub 0 cuarto en esta superficie nos está dando este valor que está aquí. A ver, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué está predominando acá? ¿Está predominando este término o este otro? En este caso, sabiendo que esto da negativo. A ver. Ajá. Habíamos visto, muchachos, que
esto que está acá, este producto que estaba acá, para el caso de los materiales que conducen, este producto siempre daba positivo. O sea que si esto da negativo, si esto que está acá da negativo, entonces el total da negativo, entonces porque acá hay un sumidero, o sea, hay consumo de potencia allí, en esa superficie. Este producto que está acá, al ser producto campo eléctrico por fuente, esto siempre da negativo. Con el signo menos se convierte en positivo. Si este producto que está acá da positivo, es porque está predominando esto que está acá. Es igual que el vector que esto que estamos viendo acá para el vector de Poynting. Si esto completo da positivo, es que hay una fuente. Si no, entonces si da negativo, entonces es que hay un sumidero. Ajá, parece que está predominando esta acá de conducción. O sea que está predominando este producto. Este producto, E punto K sub C, siempre da positivo. Si esto le ponemos el signo menos, entonces siempre da negativo este término en total. Si este producto está dando un valor negativo, es porque está predominando esto que está acá. Cuando esto da negativo, es porque predomina esto que está aquí. Entonces, por tanto, en esa superficie hay un sumidero de energía. Ajá, vamos a ver qué podemos decir de X igual a. Ajá, que está predominando la fuente. En ese caso da un valor positivo. Entonces, lo que está predominando es este producto que está acá. Producto E punto K sub S siempre da un valor negativo. Si le ponemos el signo menos, da positivo. O sea que lo que está predominando es este término que está aquí. Entonces, X igual a hay una fuente. En principio, para la mayoría de estos problemas, vamos a asumir que si un volumen o una superficie es una fuente, puede ser una fuente o un sumidero, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Pues el caso más extraño, que más se me ocurre, donde podrían existir una fuente y un sumidero al mismo tiempo, es lo que yo les estaba comentando. Tenemos una pila que se genera su propia, que en principio es una fuente, pero si la llenamos de humedad y la mezclamos con los materiales que están allí se va a generar dentro del mismo material una fuente y un sumidero al mismo tiempo. Pero realmente eso es un caso poco común, muy extraño. Entonces, para la mayoría de los casos prácticos, vamos a asumir que en cada punto del espacio, cada punto puede ser o una fuente o puede ser un sumidero. Y si no es ninguno de los dos, es porque no hay ni fuentes ni sumidero. Si la divergencia o la condición de borde nos da nula, entonces es porque en esa superficie o en ese volumen no hay ni fuente ni sumidero. Si nos da esos valores nulos, tanto de la divergencia como el de la condición de borde, porque no son casos prácticos. Entonces, en este caso, en x igual 3a nos da un valor nulo, entonces vamos a decir allí que no hay ni una fuente ni un sumidero al mismo tiempo en esa superficie. O sea que es un material neutro en este caso, una superficie neutra. Entonces, bueno, dado eso, entonces
¿cuál puede ser el valor de sigma sub 1 y sigma sub 2? Esto es P sub S, la densidad de potencia generada por la fuente, por una fuente determinada, y esta otra, la densidad de potencia generada por el sumidero, por un sumidero determinado. Exactamente, la clave aquí es darse cuenta que este valor que está acá, esa divergencia dentro de esos volúmenes nos da nulo. Vamos a ver el contraejemplo. Vamos a suponer que allí existieran sumideros de energía. Si existen sumideros de energía, debería haber una corriente de conducción allí. ¿No les parece? Eso es igual que dentro de una resistencia. Tenemos una densidad de corriente que pasa de un electrodo de la resistencia a otro, y ahí hay una disipación de calor por el efecto Joule. Pero eso viene de que de que la divergencia del vector de Poynting en cada uno de los puntos dentro de la resistencia es negativa, o sea, se está consumiendo potencia allí, como vimos hace rato. En el caso de la resistencia, uno calcula la divergencia del vector de Poynting dentro de ella y nos va a dar un valor que va a ser menor que 0. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio en la casa, de acuerdo a las expresiones que hemos visto aquí en clase. Ustedes lo calculan y les debe dar este valor que está acá. O sea que ese material está consumiendo energía. ¿Pero por qué consume? Porque allí hay una corriente de conducción que está presente dentro de ese volumen. Entonces, ¿qué estará sucediendo en este caso? ¿La corriente de conducción existe? No, ¿verdad? Y sin embargo, dentro de cada uno de esos materiales, dentro de este material y de este, hay campo. Hay campo eléctrico. Exactamente. Eso es lo que está implicando en este caso, es que si no hay consumo de potencia, si la divergencia nos da igual a 0, es porque la corriente de conducción dentro de esos materiales es nula. Y al ser la corriente de conducción nula, siendo el campo eléctrico no nulo, entonces es porque sigma tiene que ser nulo. Pero, o sea, decimos que no hay densidad de corriente de conducción porque está cero. Exactamente, el vector de Poynting es nulo. Dentro de un volumen no pueden existir simultáneamente fuentes o sumideros, o es un caso muy extraño. ¿Ves? Entonces, al ser 0 en la divergencia del vector de Poynting, la corriente de conducción también debe ser nula, y eso implica que la conductividad de los materiales es nula, porque el campo eléctrico es distinto de 0. ¿Ven la cuestión? ¿Se ve todo? De la fuente. Es la densidad de corriente que aparece dentro de una pila cuando empieza a transportar energía. ¿Ves? Ok, preguntas por ahí, muchachos. Otra pregunta por ahí. Exactamente. En un caso práctico hay que, en este caso, fíjense que la divergencia del vector de Poynting, en el caso del volumen 3, donde estamos aquí, nos está dando este valor. Un ejercicio que podemos hacer es despejar la densidad de corriente de conducción aquí, en ese volumen. En ese caso, en el volumen 3, a ese valor que está aquí. Si uno quisiera despejar el valor de sigma,
lo puede hacer a través de esta expresión. Las corrientes de conducción hay que recordar que son, la ley de es básicamente sigma por E. En este caso tenemos el volumen 3, donde la conductividad es sigma sub 3. Entonces, de ahí es que sale esta expresión que está acá. Esa es la corriente de conducción 3 en realidad. Ajá. La de la fuente, recuerda que las densidades de corrientes de fuente no corresponden a la ley de Ohm. Entonces no podemos calcular ninguna sigma relacionada con una fuente. Dentro de una pila, ¿cómo es la conductividad? Bueno, no es el tema, pues, no es el tema de la clase. Sí. Sí, en caso podemos, si quisiéramos, en este caso, encontrar la conductividad, lo podemos hacer a través de esta expresión, despejando sigma sub 3, si quisiéramos. Este otro J, dices tú. Sí, es lo que estamos hablando. La fuente, en un volumen determinado, es muy difícil que existan las dos a la vez. O existen un material o existe el otro. O esto es una pila o es exactamente, una resistencia, un material resistivo. Ajá, exactamente, porque dio negativo. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente, así es. Ajá. Sí, es en la 3, porque se supone que es el volumen 3, porque aquí existe conductividad 1, densidad de corriente 2, densidad de corriente 1 y densidad de corriente 3. O sea, pueden existir densidades de corriente volumétricas en los tres volúmenes. Entonces tienes que ver cuál es cuál. En cada tienes que dividir, subdividir y ver cuál es cuál. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que con esto ya podemos terminar la clase de hoy.